esta enseñanza que el Señor coloca, le pido mucho al Señor por lo que el Señor da y también transmite, porque Él es el que lo hace. En el Antiguo Testamento tenemos el testimonio del Señor cuando Él quiere manifestar su palabra. Él utilizaba a los profetas en esa época. El profeta era un medio para el Señor transmitir sus mensajes, las enseñanzas que Él quería transmitirle a su pueblo. También para redarguir al pueblo de su accionar. El profeta tomaba lo que el Señor le daba y lo transmitía. Y se valió al Señor de estos hombres maravillosos ellos, porque no tuvieron en su corazón el no cumplir la obligación que el Señor les colocaba, ¿verdad? Y tenemos un caso como fue el de Jonás, que aunque por un tiempo, ¿verdad?, él no quiso hacer lo que el Señor manifestaba, finalmente él termina cumpliendo con ese cometido. La palabra del Señor fue manifestada a través del profeta, pero lo que era del profeta, el Señor no lo consideró en su momento. Jonás se fue a aquella montaña a pedirle al Señor que aniquilara aquella ciudad de Nínive, ¿verdad? Porque ellos en su momento andaban en su disolución, pero el Señor ya conocía que aquella ciudad iba a manifestar que Él era Dios, y no quiso hacer lo que el profeta manifestó. Cuando el Señor quiere manifestar su palabra, se vale de muchos medios. Incluso un animal, pues, una burra, pues, pudo manifestar la palabra del Señor para que el profeta Balaam, ¿verdad?, fuese redarguido de su accionar, y el Señor pudo manifestar lo que Él quería. Que sea lo del Señor y no sea lo de uno, esa es la bendición para el que transmite el mensaje del Señor. Nos colocamos en sus manos para poder decir lo que vamos a decir, para poder manifestar lo que el Señor quiere, y que sea primeramente para uno, siempre para uno. Y a partir de ahí el Señor también pueda manifestar su obra, pueda mostrarnos cuál es su camino, y que nosotros podamos andar por él, podamos creer y crecer, para ver algo que el Señor nos coloque. Cuando decimos que hemos recibido al Señor, Él nos redarguye en nuestro andar. Él nos llama a que le pongamos nuestro oído para poderlo oírlo a Él, para que podamos creer y creer para ver algo del Espíritu. Porque es que el Espíritu es el que comunica todo lo que es de Dios. Por eso el Señor nos dice: os dejo este consolador, ¿verdad?, para que os redarguya de justicia, juicio y pecado. Ese es el Espíritu Santo el que hace esa obra maravillosa en medio de nosotros. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos permita quitar todo velo, toda oscuridad de nuestro ver, porque el Señor dice que veamos, que oigamos cuál es la expresión de su palabra. En Romanos 8:14 nos dice el Señor precisamente, Romanos 8:14, Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Entonces imploramos, suplicamos que sea la guianza del Espíritu de Dios, ¿verdad? La que está con nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Colocamos toda la palabra, ¿verdad?, que vamos a considerar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Miremos lo que el Señor les dice a los fariseos en Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. El Señor está haciendo una obra, y esa obra pues es de la que nosotros somos beneficiarios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ni nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos estaban inquietos al ver que Jesús tenía tantas manifestaciones del Espíritu en su proceder, que lo estaban inquiriendo. Y el Señor les contesta. Y ya antes se había manifestado el Señor, porque el Señor había hecho aquel milagro donde habían hecho la multiplicación de los panes y todos habían quedado saciados, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor está hablando de que de que la comida Él la da, y que esa comida Él la da sin precio, la da sin nosotros tener que comprar nada. Los judíos siempre estaban inquietos, siempre estaban fijándose en que ellos tuvieran algo que poner delante del Señor para después poderle decir, Señor, mira, aquí están mis obras. Ahí es donde el Señor nos muestra a nosotros que nosotros también nos parecemos a los fariseos. Cuando estamos en nuestras necesidades, cuando estamos en nuestras cosas, nosotros también de pronto lo primero que manifestamos es ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y el Señor nos lo dice. Lo que yo quiero que ustedes hagan, que se ha manifestado aquí, dice, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, esa es una obra tan sencilla que de pronto de lo puro sencillo a nosotros se nos hace difícil, ¿verdad? Es cuando uno puede ver entonces que las personas y nosotros aún, ¿verdad?, quisiéramos poder hacer algo. Entonces uno ve las romerías de personas subiendo a los montes más altos, en las condiciones más precarias, haciendo cosas para recibir algo del Señor. De pronto uno se abstiene de hacer esas cosas, pero uno en su vida no manifiesta el poder estar en paz y en tranquilidad para poder recibir esa comida, ¿verdad? Esa comida espiritual. Créeme a mí que he sido enviado por mi Padre. Escúchenme, créanme en mí. ¿Cómo los amo? ¿Cómo nos amó el Señor a nosotros? Entonces, en Juan 16, donde el Señor nos manifiesta cómo es ese amor que Él nos ha regalado.
Perdón, estoy equivocado. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, ese es el amor incondicional del Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, y dice también que hay una promesa, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. El Señor, con ese amor, nos manifiesta lo que ha hecho por nosotros y que nosotros podemos contar con Él. Mateo 5:44. Es una expresión del amor del Señor. No es una expresión fácil del amor del Señor. ¿Qué dice Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Nosotros queremos poner en práctica las obras de Dios. Sí, claro, nosotros queremos poner en práctica las obras de Dios. El Señor nos regaló a su Hijo, al unigénito del Padre, ¿verdad? Para que creamos en Él. ¿Cuál es la obra que hace el Señor, nuestro Señor Jesucristo? Hace una obra perfecta, siendo Él la santidad, nos muestra lo que es la santidad, nos regala la santidad porque nos hace santos a todos. Esa es obra del Señor. Y para que nosotros podamos manifestar esa santidad, el Señor nos coloca esta situación tan difícil que nos regala aquí en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, oremos por ellos. ¿Y cómo podemos nosotros hacer eso? ¿Cómo podemos poner en práctica estas obras del Señor? Entonces, ahí es donde el Señor quiere que nosotros estemos constantemente oyéndole y creyéndole. Porque esa es la única manera, oyendo y creyéndole al Señor. Porque de esa manera es como el Señor se revela a sí mismo. El Señor se ha comprometido con nosotros. En la anterior reunión, en la reunión pasada, el Señor nos manifestaba que a través de David, con un corazón acepto delante de Dios, a través de él, ¿verdad? A través de él, el Señor nos regalaba las misericordias de David. Y otra vez echamos manos de las misericordias de David. ¿Cuál fue la misericordia de David? Que de la raíz de David procede nuestro Señor Jesucristo. Y que a través de ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos regala una vida nueva en resurrección.
Y el Señor me coloca otra vez tener que echar manos de la misericordia de David, porque las misericordias de David fueron para todos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor quiere que nosotros oigamos todo lo que sale de su corazón. En Proverbios nos dice el Señor que la palabra del Señor, nuestro corazón es vida y es sanidad. Incluso para aquellos que están muertos, la palabra del Señor es vida. En Juan 5:25, el Señor nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y los que lo oyeren vivirán. Ahora hay una condición de muerte, que es la condición física, ¿verdad? Y también hay una condición de muerte que es una condición espiritual. Los muertos, físicamente muertos, tendrán esa posibilidad de escuchar la voz del Señor. Y los muertos espirituales, que por esa misma condición de muerte espiritual no escuchan la voz del Señor, es una situación que el Señor no quisiera que se diera, pero ocurre que hay personas que no quieren escuchar la voz del Señor. El Señor se va redarguyendo a esas personas para que Él pueda manifestársele a ellos, ¿verdad? Esos son muertos de personas que, aunque respiran, aunque sienten, piensan, pecan, no reciben la bendición de esas misericordias del Señor, que es el hecho de recibir la palabra del Señor, de poderlo recibir en el corazón, también trae ese pacto, ¿verdad?, que es para vida eterna. Esos muertos espirituales están destinados a vivir una muerte eterna también. Eso es una muerte en vida. Primeramente en vida y luego... Sí, prácticamente. Sí. Porque no entienden la voz del Señor. Así es. En Juan 6:63 el Señor dice, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el Señor nos redarguye en eso, ¿verdad? Y Él otra vez nos manifiesta que es la palabra de Él, la palabra del Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A través del Espíritu Santo el Señor nos está manifestando que a través de su espíritu Él toca nuestro espíritu, y en ese accionar del Señor eso se puede hacer porque podemos oírlo y podemos deleitarnos entonces en su presencia. Cuando recordamos otra vez Apocalipsis 3:20,
El Señor está tocando otra vez a nuestras puertas, siendo ya creyentes, porque Él quiere tener una intimidad con nosotros. Y ahí es donde podemos deleitarnos en el accionar de la palabra del Señor. La accionar de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. A través de la manifestación de la palabra del Señor, Él quiere que nosotros lo podamos recibir en nuestro corazón. Y el recibirlo en nuestro corazón es redarguirnos de nuestro accionar. ¿Qué significa recibir al Señor en nuestro corazón? Significa saber. Recibimos al Señor en nuestro corazón cuando sabemos con quién contamos. ¿Con quién contamos? ¿Para qué? Bueno, entonces debemos tener eso en nuestro corazón. Vamos a Filemón 4:6, porque es precioso lo que el Señor manifiesta allí. Cuando uno ve en la palabra esas manifestaciones, uno a veces quisiera no dejar esa palabra, y se le vuelve otra vez esa palabra a uno, y hasta que el Señor finalmente hará rema esa palabra y uno pueda vivirla, como decía la visita y como manifestaba acá, ¿verdad? Oiga, que podamos vivir la palabra del Señor. Y vuelve la palabra otra vez y nos toma y nos dice y nos manifiesta lo que el Señor quiere que su palabra haga, ¿sí? Y pareciera que nos estuviese limpiando el oído, oiga, echándonos el aceitico ahí y sacándonos el mugrecito que tenemos ahí, que para que podamos escuchar esa palabra del Señor. En la medida en que escuchamos esa palabra, seguramente por algo el Señor nos la está poniendo otra vez en el corazón, ¿verdad? Para que podamos hacer viva y eficaz esa palabra. Es que la palabra del Señor es más cortante que espada de doble filo. Está Pablo y el hermano Timoteo escribiéndole una carta al hermano Filemón, que es un colaborador. Dice en el 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Está orando Pablo por Filemón. Y lo que dice Pablo es precioso acerca de Filemón, porque oigo del amor, y seguramente ese amor también será el mismo amor que refleja el amor del Señor, ¿verdad? Un amor ágape hacia los hermanos, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Es un creyente fervoroso, es un creyente afianzado en la palabra del Señor, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, ¿verdad? El amor de Filemón reflejado para con todos los santos. Y dice Pablo, él está orando para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué está pidiendo Pablo allí? Dice, primeramente, está reconociendo en Filemón a un hermano precioso que tiene el amor y la fe hacia el Señor Jesús, primeramente hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo está pidiendo para que la participación de la fe de Filemón sea eficaz, ¿verdad? Para que la palabra que Filemón manifieste sea una palabra que haga lo que el Señor quiere que se haga. Esa es la eficacia de la palabra del Señor. Y lo otro que le pide en oración Pablo, ¿verdad? Es que esa palabra sea eficaz, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros
por Cristo Jesús. El bien que está en nosotros, recibido del Señor Jesucristo. En el conocimiento. Entonces, pareciera ser que nosotros como creyentes, aún conociendo al Señor, necesitamos ahondar, ¿verdad? Por la misma palabra del Señor, en su conocimiento. Y claro que es así, ¿verdad? Porque el Señor lo dice. Os llevaré a la estatura del varón perfecto. Y eso se hace a través del conocimiento del Señor Jesús, y eso es algo progresivo, que se va manifestando y se va incrementando en cada uno de nosotros. Entonces, acá Pablo le está pidiendo en oración para que la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es un bien que está en nosotros, pero nosotros no lo conocemos. No echamos mano de ese bien que tenemos en nuestro poder, porque ya ese bien ha sido dado a nosotros y ha sido depositado en nuestros corazones. Y eso proviene de un compromiso que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, ese compromiso que el Señor ya ha hecho con nosotros, ¿verdad?, nos ha permitido recibir ese bien cuando nosotros hemos manifestado que creemos y que creemos en el Señor Jesucristo. Y ese creer en el Señor Jesucristo no es un creer de cualquier manera, porque dicen que el Señor es un maestro, dicen que el Señor fue sabio, que el Señor fue un profeta, ¿cierto? Si nosotros pensamos y creemos que el Señor fue un maestro, que el Señor fue una persona sabia, que el Señor ha sido un profeta, ¿verdad?, recibiremos como justicia la fe de lo que hemos creído. Pero si nosotros creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él ha sido dado para nosotros como salvación, como justificación, como redención, ¿verdad?, por nuestros pecados, nosotros recibiremos por fe ese mismo tratamiento. Entonces, el hecho de echar mano de la fe en nuestro Señor Jesucristo también nos sirve a nosotros para poder decir después, oiga, yo he creído en ti y lo he hecho de corazón, ¿verdad? Porque habrá un juicio y en ese juicio se habrá de manifestar las obras de cada uno, y las obras no son las buenas obras que como personas podamos hacer. La buena obra es que le creamos a Dios, que Él nos dio a su Hijo el unigénito, ¿verdad?, que su amor fue derramado sobre nosotros y que ese amor se manifestó a través de su Hijo. Su Hijo Jesús nunca renuncia a que nosotros, a encaminarnos siempre por el camino que debemos llegar a Dios y tener esas bases firmes, esas bases sólidas, ¿no? Eso es lo que ellos pretenden, pues, que nosotros seamos así, que no nos dejemos engañar por otras religiones, tal vez, por otros quehaceres. Cristo siempre, el Señor Jesús siempre está atento a que nosotros sigamos ese camino hacia Dios y que no nos salgamos de ahí. Así es. El camino hacia Dios es el camino de la fe y es el camino de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el camino que el Señor nos manifiesta a través de esa eficacia de la fe que el Señor ha colocado en un hermano tan precioso como Filemón, y para redarguirnos a nosotros acerca del conocimiento que nosotros debemos tener de la obra del Señor en nuestro corazón. Recibir ese conocimiento es parte esencial de nuestro crecimiento en el Señor Jesucristo. Eso por lo que lleva ese conocimiento a reconocer una obra preciosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestro espíritu de ser humano, ¿verdad?, se produce algo que es maravilloso en términos de en términos de lo que es la espiritualidad de nuestro ser. Y ocurren cosas que pueden llegar a ser muy grandes, muy poderosas en nosotros. Cuando esa fe se manifiesta como algo especial para el Señor. Entonces, la obra preciosa que el Señor quiere
es que nosotros le creamos a Él. El Señor no nos dice, y fue tan precioso una ocasión que tuvimos la oportunidad de iniciando nosotros en el Evangelio, con nuestras situaciones, fuimos donde el hermano Gino, y nosotros nos quedamos, como decir, así, plop, ¿verdad? Porque uno iba con la intención de recibir un consejo, pero el Señor nos manifestó a través de nuestro hermano cómo era ese accionar. Después, recapitulando, nosotros nos quedamos así, ¿verdad? Pero no nos dijo nada, no nos dijo hagan esto, no nos dijo hagan aquello, ¿cierto? Sino que nos habló fue del Señor, ¿sí? Nosotros nos quedamos pensando, pero sí era es la obra del Señor. El Señor no nos pone a nosotros a hacer cosas. El Señor solo nos dice, créanme, crean en mí, ¿cierto? No nos pone a subir de rodillas a Monserrate, ¿verdad? Suplicando por nuestros pecados. Y después poder decir, mira, Señor, yo subí a Monserrate de rodillas, cúmpleme lo que me has prometido, ¿cierto? El Señor nos coloca en una posición donde nosotros tenemos un espejo donde nos estamos mirando a nosotros mismos, para que nosotros mismos seamos redarguidos, y nuestra relación es así, ¿verdad? Una relación con lo espiritual, no una relación entre personas que nos puedan estar llevando de un sitio para otro, ¿sí? Si nosotros permitimos que haya personas que nos estén llevando de un sitio para otro, no es obra del Señor. No lo reconozcamos ni digamos que es que el Señor me está poniendo eso, porque estamos aceptando una obra que no es del Señor, no es del Espíritu Santo. Hay otros espíritus que se están moviendo por ahí. Si nosotros nos redarguye el Espíritu Santo, podemos decir, esa es una obra del Señor. Esa es una obra que se está haciendo en nuestras vidas. Entonces, sabiendo ya con quién contamos en nuestras vidas, con la obra del Señor, con la obra del Espíritu Santo, que es una obra para Dios. ¿Sí? El Señor nos está diciendo, cuando estamos en las situaciones difíciles, que debemos mirarlo a Él. Debemos mirarlo a Él, debemos acudir a Él. Y nos lo dice a través de un animal, porque Él pudo hacer hablar a ese animal. Si Él quisiera que quitar el elemento humano de la transmisión de su palabra, pues Él pudiera colocar una grabadora y estarnos mandando por un cassette de pronto. Mira, aquí les mando a decir eso, ¿verdad? Reproduzcanlo todas las iglesias, reproduzcanlo todos los hermanos, pero no. Él quiere que eso se diga a través de personas humanas. Uno a veces se pregunta qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el mundo, y salen noticias por ahí así, es como esporádicas. Oiga, en Arabia Saudita le dieron la ciudadanía a un robot, le dieron la ciudadanía, y uno dice, pero le dieron la ciudadanía, esa noticia pues, parece como que el hecho de darle una ciudadanía a una máquina, ¿verdad? Si yo soy ciudadano, tengo deberes y derechos, pero también tengo mi conciencia y tengo mi espíritu que me guía, ¿verdad? Cuando le ceden derechos a una máquina y deberes, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué obra se está haciendo detrás de eso? Una novedad y todo el mundo queda asombrado. El robot habla y se expresa y hasta tiene gestos de ser humano, ya es un humanoide, ¿sí? Pero le están cediendo la ciudadanía, que era un derecho de los seres humanos, a una máquina. ¿Cierto? ¿Quién va a guiar a esa máquina? No, pues el que le digita ya en sus ¿podrá esa máquina experimentar al Señor? ¿Podrá tener esa condición de poder tener una relación espiritual con el Señor? Nosotros podemos
y a veces nos colocamos velos para poder ver al Señor, pero nosotros en nuestro corazón lo que queremos es ver al Señor a los ojos, poder mirarlo a Él y poder recibir de Él la luz de su vida, la obra de su corazón, ¿verdad? Que el corazón mana la vida y el amor del Señor. Del corazón del Señor mana algo precioso, que es lo que el Señor expresa con su boca. Eso lo ha dicho muchas veces. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a través de ese expresarle al Señor, el Señor nos guía y nos guarda. Vamos a leer en Mateo 16, porque allí en Mateo 16 ocurre un hecho especial. ¿Qué ocurre en Mateo 16? En Mateo 16 ocurre la revelación del Espíritu Santo que le es dada a Pedro. En Mateo 16, 13, se está narrando, ¿verdad? Viene el Señor Señor Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces venía diciendo que era necesario que nosotros conociéramos al Señor, ¿verdad? Y quién es Él y cuál es su obra, ¿verdad? Entonces acá el Señor nos va a revelar quién es Él. ¿Quién es Él? A través de Pedro, pero no por Pedro mismo, sino porque el Espíritu Santo le va a revelar a Pedro quién es el Señor. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Daniel 7, 13, 14, nos dicen quién es el Hijo del Hombre, por una revelación una revelación especial que tuvo el profeta allí, porque el profeta estaba viendo las profecías acerca de lo que era los imperios. Pero en medio de esas profecías, al Señor le revela a Daniel en una visión esta revelación del Hijo del Hombre. Dice en Daniel 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y dice en el 14: a este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, en esta revelación de Daniel 7, 13, 14, nos muestran la visión de quién es el Hijo del Hombre, a quien hace referencia aquí en Mateo 13, en Mateo 16, 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En ese momento, pues, entonces ellos dijeron, no podían ver a nuestro Señor Jesucristo como aquel que ya se había mostrado en la profecía de Daniel, ¿verdad? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Entonces ellos tenían en la memoria, ¿verdad?, un profeta de los más grandes, el más grande que había habido hasta el momento, que era Juan el Bautista. Y otros decían, Elías.
y otro Jeremías, o alguno de los profetas más grandes que hubiesen habido. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces había unos que decían, Elías, Juan o Jeremías o alguno de los profetas. Pero él volvió y les insistió, ¿y vosotros quién decís que soy yo? De la respuesta de Simón Pedro se supone que allí les está preguntando eso a los discípulos, ¿verdad? Entonces los discípulos no tenían el discernimiento, ni aún Simón Pedro lo tenía, sino que respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? ¿Y de dónde proviene esta revelación? Entonces vamos a leer en Job 32:8. Y nos muestra allí algo precioso, Job, porque dice, Job 32:8, ciertamente, dice Job, espíritu hay en el hombre. Entonces por eso es que podemos decir que nuestra relación con el Señor es una relación de un nivel más alto que el nivel almático, porque está el alma con sus sentimientos, con sus emociones, dominando la vida del hombre, pero también está el espíritu del hombre. Y es a través del espíritu del hombre que el espíritu de Dios nos puede hablar. Entonces allí recibimos esta revelación, ¿verdad? Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Y qué más dice allí en Job? Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces cuando volvemos aquí a Mateo, ¿verdad? Mateo 16:13, entonces podemos entender qué es lo que ha pasado con Simón Pedro, ¿verdad? Simón Pedro ha recibido el soplo del Espíritu de Dios para que él pudiese entender, ¿sí? Y tuviese una mayor revelación que aquellos que estaban allí. Por eso es que puede decir Pedro lo que dice acá. En Juan 6:45 dice, Juan 6:45, para poderlo ver allí. Dice, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, eso para mostrarnos, pues, por qué es que Pedro puede tener esa revelación, ¿sí? Entonces, es una revelación que viene del Padre, que Pedro recibe esa revelación. La bendición del Señor para Pedro es que Pedro no rehusó el poder decir quién era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos seres libres. Pedro es un ser libre, ¿verdad? Él pudo haber recibido la revelación y de pronto decir, no, pues yo siento mucho miedo, temor, me da angustia poder decir aquí delante de todos estos fariseos lo que él va a revelar, porque eso era blasfemia, lo que estaba diciendo Pedro, en términos de la ley, ¿verdad? ¿Quién podría ser nuestro Señor Jesucristo? Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso era una sentencia de muerte para Pedro. A nosotros nos pueden parecer unas palabras muy sencillas, pero en ese contexto histórico, eso era una blasfemia y la blasfemia se castigaba con la muerte. Él le dijo que eres Cristo. Que va a ser un Cristo, me tiene que crucificar. Sí, Señor. Nuestro hermano Casimiro dice, hay una pena de muerte de por medio, ¿verdad? En el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre la revelación de Pedro, en el 18 dice, y yo también te digo
que tú eres Pedro, ya no es Simón, hijo de Jonás, sino que ahora es Petra, en el latín, ¿verdad? Y dice que tú eres Pedro, ya no es Simón, sino que ahora es una piedra viva, ¿verdad? Y dice el Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahí le sigue manifestando a Pedro, pues, las bendiciones que él va a recibir, porque dice Pedro que va a recibir las llaves del reino, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos aquí una provisión bien preciosa, porque el Señor nos está manifestando quién es Él y sobre quién va a estar edificándose la iglesia. Eso para que quede en nuestros corazones de pronto, el Señor lo permita, ¿verdad? Tú eres Pedro, pero no es sobre Pedro que se va a edificar la iglesia, y sobre eso hay que hacer el hincapié, ¿verdad? Porque le viene hablando a Pedro, yo te digo, o sea, lo trata así, yo te digo que tú eres Pedro, pero no le dice, y sobre ti Pedro, sino que le dice, y sobre esta roca, la roca es la revelación del Padre, de su Hijo, ¿verdad? De que Él es la roca. Esa revelación que está aquí, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él y cuál es la obra que le está dando el Señor a Él. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la edificación de la iglesia es la obra que el Señor está haciendo, ¿verdad? En esos términos lo trataron, de demonio. Entonces, el Señor nos está revelando, ¿verdad? Directamente, a través de la palabra del Padre, a través de Pedro, quién es Él. Él es el Mesías, Él es el Dios fuerte, lo cantábamos en las alabanzas, ¿verdad? Padre eterno, Él es, ¿verdad? Él es el gran yo soy, el Hijo del Dios viviente, príncipe de paz, sol de justicia, sol de oriente. Ese es nuestro Señor. Y de Él podemos echar mano nosotros, ¿verdad? Y tenemos para con Él esa provisión en nuestras vidas. Estamos hablando de Pedro, y Pedro es una persona preciosa y recibe una bendición porque le dicen, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, Dios a través de Pedro manifiesta una comunión con Pedro, ¿verdad? Y Pedro pudo escuchar lo que el Señor le manifestaba. Y en esa condición podemos decir nosotros que nosotros debiéramos poder tener esa condición. Podemos decir muchas cosas de Pedro, negó al Señor, sí lo negó, ¿cierto? Le dijo al Señor, Señor, no vayas a Jerusalén, no vayas a cometer esa locura de ir a Jerusalén. Pero Pedro tenía una bendición especial sobre su vida, ¿verdad? A María le dijeron bienaventurada, a Pedro le dijeron bienaventurada. Y a María le dijeron, a través de muchas generaciones, todas las generaciones te recordarán. Y a Pedro le dice, bienaventurado eres tú, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Dios que está en el cielo. Una revelación así, que si no la recibiera, pues, todos quisiéramos ser Pedro. Muchas veces nosotros también oímos revelaciones, oímos a Dios, oímos a Jesús que nos habla y no lo escuchamos. Pero sí nos habla. Nos habla. Claro. Nos habla. Entonces saber escuchar. Amén, hermano. Volviendo otra vez a Apocalipsis 3:20, entonces volvemos otra vez, el Señor está tocando nuestras puertas, Él no nos va a forzar a que lo escuchemos, pero Él quiere tener una comunión íntima con nosotros, ¿verdad? Y el Señor hizo una obra en la cruz, Él quiere transmitirnos su obra, quiere que nosotros lo digamos y le creamos y lo podamos escuchar a Él. Lo escuchamos a través del oír, el creer y creerle al Señor, ¿verdad?
si pudiésemos tener esa comunión íntima con el Señor, entonces podríamos tener esa conversación donde seguramente nosotros pudiéramos preguntarle al Señor, Señor, tú hiciste esto, Señor, tú nos quieres revelar, ¿qué nos quieres revelar tú a través de tu testimonio, de tu palabra? Hay misterios todavía en la palabra del Señor que nos serán revelados cuando estemos en la presencia del Padre de Gloria, ¿verdad? Entonces, a través de esa comunión íntima que el Señor nos está proponiendo, pudiéramos tener esa comunión con el Señor. Pedirle al Señor, porque Él nos lo ha manifestado en su palabra. Pedid y se os dará. Que nos siga guiando, que nos está guiando hasta ahora. Si conocemos al Señor, ¿verdad? Si lo conocemos, si lo tratamos, si lo podemos escuchar, si podemos tener esa conversación íntima con Él, el Señor nos guarda y nos bendice y nos protege y nos da muchas bienaventuranzas para los que podamos escucharlo. Así como para Pedro fue bienaventurado el poder recibir del Padre, para el que pueda escuchar de Él también. Esas bienaventuranzas se darán seguramente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos a veces un poco necios. Escuchamos al Señor y no le creemos, tal vez nos vamos por donde dice Jesús. Por eso Jesús nunca va a cansar de siempre decirnos, no, ese no es el camino, regala una gran zanahoria, porque el Señor nos dice, conocer qué es la obra que yo quiero hacer, cuál es la obra que yo quiero hacer. El Señor nos regala a través de su obra bendiciones preciosas, que si nosotros podemos ver esas bendiciones, podemos recibir eso del Señor. El Señor nos dice, pedid y se os dará, porque yo les estoy ofreciendo lo que ustedes han visto. Entonces, para ganancia nuestra, nosotros a veces con corazón interesado, entonces también recibimos bendición por ese lado. Poder decirle al Señor, tú dijiste esto en tu palabra, ¿verdad? Y el Señor, sabemos que es un Señor fiel, Él es digno y fiel, ¿verdad? Y Él va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Entonces, para bendición y bienaventuranza, el Señor nos regala su obra preciosa. Damos gracias al Señor por lo que nos da. La palabra que se está manifestando no es una palabra que sea nueva en medio de los hermanos, y esta palabra ha sido manifestada y para guardar de la iglesia, pues el Señor me ha colocado poder tomar de ellos para poder transmitirle también a los hermanos. Entonces, hay una guarda, el Señor le dijo a Timoteo, palabra fiel es esta, transmítela, guárdala, llévala como provisión para los hermanos. No tenemos que andar afanándonos con novedades ni con cosas, sino con cosas que sean lo que es la obra del Señor. La obra del Señor se hace y la iglesia se edifica con lo que el Señor ha manifestado. Entonces, le doy gracias al Señor por nuestros amados hermanos que nos han proveído, nos han provisto de su trabajo, nos han manifestado y nos han colocado en manos nuestras su obra, pues, que el Señor les ha proveído a ellos, y para nosotros es provisión y es garantía de que lo que se está diciendo, pues, no son cosas que el Señor ya ha manifestado a la iglesia. Te pido al Señor, con todo respeto, con todo, que el Señor pues sea manifestándose, sea guardando el corazón de los hermanos, que lo que se diga sea lo que Él ha manifestado, y su obra sea hecha en la iglesia para el beneficio de la obra del Señor. Nos colocamos en sus manos, nos colocamos delante de Él con temor y temblor,
para que Él sea obrando en nuestras vidas. Él sea proveyéndonos grandemente, por misericordia, por gloria de Él, porque Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Señor, obra con poder, Señor. Dices que cuando hay esa comunión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, pueden ocurrir hechos portentosos, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, con aquella gloria, Señor, que el Padre te ha dado a ti, Señor. Porque tú fuiste ascendido y estás sentado a la diestra de Dios Padre, Señor. Y tú has restaurado a la comunión del hombre, ¿verdad?, de la humanidad con Dios, Señor. Y tú eres sacerdocio santo, Señor. Y tú has dicho que tú quieres una nación de sacerdotes para ti, Señor. Permítenos, Señor, poder hacer esta obra preciosa que tú quieres que se haga, Señor. Te creemos a ti, Señor. Queremos oírte, queremos oír tu voz, Señor. Una voz audible, una voz real, Señor, que nos pueda hablar, Señor. Que nos pueda quitar todo obstáculo de nuestro oír, ¿verdad? Y en nuestro ver, Señor, para que podamos verte y oírte, Señor, y podamos transmitir lo que tú quieres, Señor. Así como aquel hombre, Señor, que tú le revelaste la verdad de quién era tu Hijo, Señor. Aquel Pedro, Señor, precioso, Señor. Una obra maravillosa que tú has hecho, Señor. Amén.